Está calladita la Carla, espérense. ¿Y la Carla está por ahí? Ahí está, sí, ahí Sí, está. pues ahí está. Bueno, ya vamos a presentar esta vaina. Presenten. Bueno, Ustedes. buenas noches, doctora. Vamos a hablarle de medicina transfusional, concentración plaquetaria. Los integrantes somos Alexander, Carla, Maritza, Niela y mi persona, Caleb. Bueno, de manera de introducción, la ficha técnica de lo que es un concentrado plaquetario, pues tenemos que es un derivado que va, obviamente, viene de lo que es la sangre total, obtenida por lo menos como máximo 8 horas después de haber sido extraída. Tenemos de que este concentrado plaquetario oscila a una unidad entre los 50 y 70 mililitros. Y bueno, tiene dos composiciones, pero de las que voy a hablar más adelante. Este componente tiene que conservarse a 22 grados centígrados, más o menos 2, por lo menos por 5 días desde la preparación. Ya después de esto, ya tenemos lo que es destrucción del paquete plaquetario. Su función, pues, es promover lo que es el número adecuado de plaquetas con funcionamiento normal para prevenir o detener un sangrado activo en el paciente. Cabe recalcar que la dosis es 1 unidad por kilogramo, por cada 10 kilogramos de peso al paciente. Siguiente. Ok. Antes de transfundir, Ahí está. ok. Bueno, como decía, los tipos de concentrados son dos, los que dependen del tipo de fraccionamiento a que se van a someter. Estos son individuales, que se obtiene de una única muestra de paquete globular, en donde vamos a obtener 6 a la 10 por 10 plaquetas suspendidas, como ya hemos dicho, en 50 o 70 ml de volumen plasmático. Como ya había dicho, la concentración va a ser 1 unidad de concentrado plaquetario por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Y está la que es una mezcla. Esta mezcla se obtiene de un fraccionamiento de varios paquetes globulares, por lo menos de 4 a 6, en donde vamos a tener un resultado de una unidad plaquetaria que va a obtener 2.5 por 10 a la 11 plaquetas y van a estar suspendidas en 250 a 300 ml de volumen plasmático o una solución aditiva que siempre va a mantener una concentración del 30% plasmático. Siguiente. Y está el segundo paquete, que son los concentrados de plaquetas obtenidos de un único donante mediante plaquetoféresis por un procedimiento de aféresis, en donde aquí vamos a obtener 2.5 por 10 a la 11 plaquetas, siempre suspendidas en 250 mililitros. ¿Qué beneficios vamos a obtener por cada unidad de plaqueta? Es decir, de que al transfundir una unidad de plaqueta, que son aproximadamente 5.000 a 10.000, es lo que va a aumentar el conteo plaquetario en el paciente. Se deben administrar por un filtro y no debe exceder la transfusión más de 4 horas. Siguiente. Antes de transfundir, ¿qué es lo importante? Obviamente es el establecimiento claro de la causa de la trombocitopenia. Vamos a valorar la transfusión basado siempre en el recuento plaquetario y la evolución del paciente. Estos dos criterios siempre van a ir de la mano, jamás solo porque el paciente tiene una plaquetopenia va a ser una indicación para que, digamos, vamos a transfundir. Tenemos que valorar el estado clínico del paciente, en todo caso, si tiene un sangrado activo, una hipertermia, principalmente las hipertermias que están asociadas a secundaria a los eventos quirúrgicos, las hepatomegalia, las anemias, en donde tenemos que los mecanismos como tal es la producción y destrucción o disfuncionalidad de las plaquetas, el recuento de las plaquetas al momento de la indicación. Si el paciente usa fármacos que pudieran depletar el recuento total de las plaquetas, cómo está el nivel de la hemostasia del paciente, la respuesta previa si ha tenido transfusiones y los procedimientos invasivos que se hicieron o se pretende realizar. Siguiente. Bueno,
Principalmente se habla de que la selección de componentes según el ABH, o el RH sean compatibles, tiene mucha importancia, ya que pues las plaquetas expresan antígenos del sistema ABO en su superficie y de una mezcla de lo que son antígenos extrínsecos, pues la mayoría pues absorbe lo que es el plasma y las transfusiones A o receptores con la plaqueta ABO tienen que ser compatibles. Resultan pues la reducción de un tercio en la respuesta in vivo de esa plaqueta. Igualmente se tiene que saber que las plaquetas A no son compatibles con un antígeno B. La transfusión de plaquetas incompatibles pueden causar o refieren con el antígeno, pueden presentar algunas reacciones adversas. El contenido del plasma de una unidad aferesis es de 400 a 500 en un rango entre 50 a 70 ml. En plaquetas obtenidas, la prevalencia de donantes con un elevado título de hemaglutina, el grupo varía pues dependiendo de un 10 al 20%. Como había mencionado, en el grupo de una persona que es A, no puede donar o tiene que haber una compatibilidad entre el antígeno B. O un B no tiene compatibilidad con antígeno A, una B no tiene ninguno de los dos. Y los antígenos A y B pues pueden evidentemente pues causar una lesión o el cuerpo lentamente lo puede rechazar, en otras palabras. Ok, ahora en relación a las indicaciones profilácticas del concentrado plaquetario, tenemos que en sí que el objetivo de este es mantener un mínimo recuento de plaquetas por encima de un valor que prevenga el riesgo de hemorragia claramente en el paciente para así disminuir el riesgo. Se realizaron 3 estudios donde explicaban la base fisiopatológica sobre esto y pues llegaron a la conclusión que cuando se hace una transfusión profiláctica ayuda a proveer pues, la integridad y la funcionalidad vascular necesaria para prevenir esa hemorragia en el paciente. Ahora, en relación al umbral en el que se necesita, pues hay varios estudios que dicen distintos números. Hay un estudio antiguo que habla de un recuento de 20.000 de recuento como recuento plaquetario. Sin embargo, fue un estudio que se hizo con pacientes que tenían factores de riesgo como sepsis, como SID, también fiebre, y también era pacientes que utilizaban el ácido acetilsalicílico como antitérmico. Entonces, al final se dio la conclusión que era un estudio que se podía cuestionar. Entonces, también a raíz de eso se realizaron pues, más estudios y se demostraron que un valor de 10.000 como recuento plaquetario es suficiente o es seguro para disminuir pues, el riesgo de hemorragia en los pacientes, siempre y cuando no tengan factores de riesgo. Además, este umbral varía en dependencia del paciente, porque pues más adelante vamos a ir hablando que depende pues, de algún tipo de cirugía, etc. Entonces tenemos primero las recomendaciones para transfusiones profilácticas en pacientes pues estables y habla de aquellos que tengan una insuficiencia medular, ya sea por una aplasia medular, alguna enfermedad hemato-oncológica, quimioterapia, etc. Entonces en estos pacientes sí entra bien en el recuento de 10.000. Ya en aquellos pacientes que tengan un tumor sólido, especialmente en lo que es el sistema nervioso central o algún tumor ginecológico, melanoma, vejiga, etcétera, en estos pacientes sí se utiliza como un recuento de 20.000. Siguiente. Ahora, para procedimientos invasivos, en este caso realmente no se han hecho muchos estudios en comparación a los que mencionaba antes, pero sí todos concluyeron o llegaron a un consenso donde decían que el recuento que se necesita para algún procedimiento quirúrgico es de 50.000. Sin embargo, esto igual también puede variar, porque en unos se necesita más y en otros se necesita menos.
Por ejemplo, en algunos tipos de cirugía en el sistema nervioso central se necesita un recuento de 100.000 y para algunas que no son tan invasivas como una biopsia hepática se necesita un recuento de 30.000. O sea, con eso es suficiente y es seguro para que pacientes pues, que son sometidos a este tipo de biopsia que sean por vía transyugular. Siguiente. Ok, otros procedimientos que se mencionaban invasivos, tenemos la fibrobroncoscopía y lavado broncoalveolar. En este se mencionaba de que era importante analizar el riesgo de lo que eran las hemorragias, ya sea de origen pulmonar y las epitaxis, más que todo en pacientes con trombocitopenia. Y de hecho, estos pacientes habían recibido transfusiones plaquetarias mayores de 20.000. Ahora, otro procedimiento es la colocación de catéteres centrales. Aquí se mencionaba de que era importante establecer el sangrado, ya sea si era por alteraciones de la hemostasia y o si estaba asociado, perdón, con pacientes que padecían trombocitopenia. Y que de hecho el recuento de estos pacientes era importante verlo ya que indicaba riesgo plaqueta inferior a 50.000 y también había riesgo de hemorragia severa. Siguiente. En las punciones lumbares se mencionaba que en pacientes con leucemia linfocítica aguda se podían realizar, pero si tenían un recuento plaquetario mayor de 10.000 y en pacientes con leucemia mieloide aguda y otras patologías se podía realizar si tenían un recuento superior a 25.000. Bueno, en la cirugía de cardíaca de bypass cardiopulmonar se mencionaba de que en estos pacientes desarrollaban algún riesgo de sangrado, ya sea por la cirugía o por alguna alteración en la hemostasia, y lo importante era que a estos pacientes se les indicara transfusiones cuando tuvieran un recuento plaquetario inferior a 50.000. Siguiente. Y ya en esta tablita se menciona más que todo procedimientos invasivos, menos invasivos, perdón, y cuánto es lo sugerido que tiene que tener el recuento plaquetario. Siguiente. Bueno, tenemos que en cuanto a lo que sería la destrucción periférica de origen inmunológico, entonces lo que va a suceder es que el cuerpo va a crear anticuerpos contra lo que serían las propias plaquetas y esto va a originar, va a afectar directamente en lo que sería patologías como la púrpura trombocitopénica aguda, las trombocitopenias asociadas a enfermedades autoinmunes y también a enfermedades como el SIDA, entre otras. Siguiente. Y entonces vamos a tener que la recomendación para las transfusiones profilácticas en estos pacientes va a ser que la transfusión de plaquetas como medida profiláctica no está indicada, dado que la fisiopatología de la plaquetopenia debiendo ser consultado el médico hematólogo, ya que estas afecciones van a requerir un tratamiento médico, no uno transfusional, a excepción de pacientes que presenten hemorragia del sistema nervioso central, el fondo de ojo o gastrointestinal activos. Siguiente. La anterior. Ahí. Entonces, vamos a tener que esta va a ser secundaria a lo que sería el uso de antiplaquetarios como el clopidogrel y el ácido acetilsalicílico, las enfermedades congénitas como la enfermedad de Glassman y la uremia. Y esto lo que va a llevar es a una patogenia de diátesis hemorrágica sin dilucidar aún, y los estudios van a apuntar a una existencia de lo que sería una alteración de la funcionalidad en sí misma de las plaquetas. Y en pacientes con disfunción congénita de las plaquetas no está indicada la transfusión del crioprecipitado. Perdón, ay, se me fue ahorita. No tengo en la punta de la lengua. Siguiente. Y entonces tenemos que la prevención o tratamiento del sangrado por disfunción plaquetaria
de origen urémico, vamos a tener que la corrección de la anemia se va a realizar con lo que sería transfusiones sanguíneas para conseguir un hematócrito mayor al 30% que van a cortar el tiempo de sangría. La desmopresina va a tener una eficacia demostrada, pero vamos a tener que esta tiene las desventajas de que sí es rápida, su efecto inicia en pocos minutos, pero es corta y dura pocas horas, y tiene la desventaja de que además provoca taquifilaxia a partir de la segunda implementación. Y en cuanto a lo que sería el crío precipitado, acorta el tiempo de sangría y mejora las complicaciones. Presenta proteínas adhesivas como la fibronectina que contribuyen a su efecto, y los estrógenos conjugados, ya sea por vía oral o a dosis elevadas o por vía intravenosa, acortan el tiempo de sangría y reducen el sangrado urémico sin mejoría del funcionalismo plaquetario. Esa es la mayor desventaja de este. Siguiente. Creo que Eso es todo. eso es todo. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Espero que le guste este video y nos vemos en otro. Suave, man. Que tengo que revisar. A ver, suave.